en diferencias con coeficientes que son operadores. Bien, adelante. Sí. Muchas gracias, gracias por la invitación, por darme la oportunidad de participar aquí. Y bueno, el título ahí dice de qué se va a tratar la plática. En realidad no vamos a ver muchos detalles. Yo quise presentar una visión panorámica de lo que se puede hacer en estos casos para este tipo de ecuaciones. Y bueno, vamos a hacer lo que se llama teoría estacionaria de dispersión para una ecuación en diferencias. Y por último, pues quería también mencionar que este trabajo es el resultado de la colaboración que he tenido con las personas que están ahí: David Sher, Mónica Winkelmeyer y Boris Bertman, todos de diferentes universidades. Ok, bien, pues vamos a plantear el problema. Nuestro punto de inicio es un espacio de Hilbert separable y voy a considerar este espacio L2 numerado con los enteros y donde los elementos de la sucesión son espacios de Hilbert. Entonces voy a imaginar mis elementos como un vector bi infinito, porque va al infinito por ambos lados, y el producto interior en el espacio H gótica está dado por la suma de los productos interiores de los elementos en cada una de las copias del espacio de Hilbert separable. Este es el espacio, ¿no?, con el que vamos a trabajar. Por supuesto, las sucesiones que están en el espacio pues son aquellas que tienen cumplen con esta condición de convergencia. Además de eso, vamos a considerar este otro espacio, ¿no?, donde ahora BH es el espacio de los operadores acotados definidos en todo H. Eso es importante, que están definidos en todo H. Y vamos a considerar que una sucesión está en el espacio si se satisface esta condición, donde ahora esta norma es la norma en BH, o sea, la norma operador. ¿Ok? Entonces, bueno, estos son los objetos con los que vamos a trabajar y en realidad vamos a ver una ecuación ahí. Vamos a considerar sucesiones de operadores que están acotados, definidos en todo H, y vamos a aplicar una expresión en diferencias a esas sucesiones de operadores, o más bien, con la ayuda de estas sucesiones vamos a aplicar una expresión a vectores en el espacio L2 en general. Y esto nos va a generar un operador en H gótica. ¿Ok? Y propiamente lo que vamos a hacer es estudiar las propiedades espectrales y un poco de teoría de dispersión sobre el operador generado de esta forma. En realidad, este tipo de operadores pues es una generalización de lo que se conoce como operadores de Jacobi, que son operadores en diferencias, también dados por una expresión en diferencias, con la salvedad de que en vez de tener operadores, como en este caso, tenemos escalares y estos operadores juegan un papel central en la teoría de operadores, puesto que cualquier operador autoadjunto se puede en realidad representar como una suma ortogonal de estos operadores de Jacobi. ¿Ok? Eso en el caso escalar.
El punto aquí es hacer todo esto en el caso en el que los coeficientes son operadores. ¿Okay? Y en general vamos a tratar el caso en el que mi espacio H, mi espacio de Hilbert H es de dimensión infinita. ¿Okay? Para que no estemos trabajando únicamente con matrices en general. ¿Okay? Bien, entonces eso es el planteamiento del problema y vamos a estudiar al operador asociado a esta expresión en diferencias. Primero, obviamente, tenemos que definir el operador, que en general no es algo trivial, pero que puede hacerse. Vamos a primero hablar de estos objetos que se llaman shifts, que lo que hacen es que me recorren la sucesión, un elemento, bueno, este me lo recorre en esta dirección, el adjunto lo recorre en la dirección contraria, y resulta que este operador shift es unitario, y unitariedad pues precisamente significa esta relación. Ahora, aquí es importante que en nuestros espacios están definidos como sucesiones numeradas por los enteros, porque si no fuera así, este operador, el que recorre de esta forma, no es un operador unitario. ¿Okay? En este caso, debido a que estamos numerando en los enteros, tenemos esta relación sencilla. Estos shifts son unitarios. ¿Okay? Entonces ahora vamos a considerar que nuestros operadores están acotados, definidos en todo H, y el supremo de las normas de los operadores es acotado. ¿Ok? Entonces, bajo esta suposición, si construimos estos operadores diagonales, estos operadores están en H gótica. Estos operadores diagonales son diagonales porque actúan de esta forma sobre sucesiones. Y resulta que el operador que yo voy a asociar a esta expresión en diferencias no es otra cosa que este operador. ¿Sí? Donde este es el adjunto del shift, este es mi operador diagonal, este es el otro operador diagonal, y aquí tenemos esta relación. En realidad, esto me genera, si yo expreso el espacio H gótica de esta forma, como una suma ortogonal de espacios de Hilbert, entonces mi operador, el que definí acá arriba, este operador se puede entender como la acción de esta matriz infinita sobre el vector infinito de los elementos que están en L2. ¿Ok? Bien, y aquí hay una serie de preguntas que inmediatamente surgen, porque, bueno, es inmediato de la forma de la matriz ver que el operador es simétrico. Sin embargo, para garantizar que el operador sea autoadjunto, no solamente simétrico, necesito algo más. Es por eso que yo pedí aquí que estos operadores fueran acotados, ¿ok? Y que satisfacen esta condición. Con esas dos condiciones yo garantizo que este operador simétrico es acotado y definido en todo H, y por lo tanto es autoadjunto. ¿Ok? Bien, entonces ese es el objeto que vamos a estudiar, es un operador autoadjunto, y pues desde luego nos interesan las propiedades espectrales que tiene ese operador. ¿Ok? Bueno, primero vamos a estudiar un caso particular, o el caso de cuando las sucesiones AN
son todas iguales al operador identidad, y las sucesiones Bn son 0. En ese caso, nuestro operador se escribe de esta forma, y la matriz asociada a ese operador es esta cosa que está aquí. Y esta matriz infinita, pues, bueno, yo creo que algunos de ustedes que han visto este tipo de objetos en el caso escalar saben que se puede tratar de manera sencilla y se puede decir algo sobre su espectro. Entonces, en realidad, lo que nosotros vamos a hacer es tomar a este operador como un operador base y vamos a ver a nuestro operador, el operador que está definido aquí, como una perturbación de ese operador base. ¿Ok? Ok, entonces vamos a hacer eso. Primero vamos a ver un caso particular. O sea, yo tengo, ahora supongamos que cada uno de estos, o sea, que yo tengo esta descomposición de mi espacio de Hilbert H gótica, y donde tengo esta suma ortogonal, y ahora cada uno de estos espacios H es el mismo espacio y es simplemente L2 de Z, el L2 escalar. ¿Ok? Entonces, obviamente en este caso yo puedo tomar esta es una doble sucesión, pero cuando n está fija y recorro K, tengo una base ortonormal en la copia, en la enésima copia sería de L2, en la enésima copia de este, bueno, de este espacio, L2, aquí. ¿Ok? Bien. Y ahora vamos a suponer que los operadores AN y BN son diagonales con respecto a esta base canónica que está en cada una de las copias de esto. ¿Ok? O sea que son de esta forma. O sea que son de esta forma. Si hacemos eso, entonces ahora vamos a redescomponer nuestro espacio de Hilbert H gótica, pero ahora voy a tomar fija K y voy a recorrer N, y entonces voy a formar diferentes espacios a los que tenía antes, que también van a ser L2Z, pero va a ser una descomposición diferente. Y en esta descomposición diferente que hice de mi espacio, resulta que el operador J original que yo tenía, el operador que está definido arriba, este, este operador se puede expresar como la suma ortogonal de operadores de Jacobi, escalares. Aquí lo puse en verde para que no nos confundamos, ¿no? Los verdes son escalares, ¿ok? O sea, son operadores de Jacobi escalares, y los otros son operadores en todo el espacio. Entonces, tenía yo esta situación, tenía mis operadores A menos 1, B 0, A, es así, B0, A1, ¿no? Sí. A1, aquí sería A1, B1, A2. No, aquí es A0. A0. Este sería B. Sería 0. Perdón, aquí sería B1, A1, etcétera, ¿no? Entonces aquí sería 0. ¿Ok? Y cada uno de estos AN es en realidad un operador diagonal que tiene coordenadas bueno, A0,
A1, bla, bla, bla. ¿No? Y este Bn también es diagonal. Es, etcétera, B0, etcétera, bueno, B1, etcétera. O sea, tenía esta situación, que es lo que está aquí atrás. Estos son operadores diagonales. Y obviamente están numerados también por n, ¿no? Aquí tendría que poner n también. Supongo que estoy cambiando de lugar los índices, no importa. Ok, entonces como resultado voy a tener que, si yo hago esta redescomposición de mi base, de mi espacio, entonces puedo expresar este operador, eso es más o menos obvio, lo puedo expresar como suma ortogonal de estos operadores, donde ahora estos JK son, o sea, cada uno de estos J, o sea, ahora este es J, y cada uno de estos JK es simplemente tomar un elemento aquí y componerlo con los otros elementos, ¿no? Entonces me quedaría algo así como una matriz. A ver, voy a usar los mismos índices para no equivocarme. Este es diagonal con K, ¿no? Entonces debería ser al revés. Entonces este sería N y aquí sería 0. Aquí sería N y aquí sería 1. Aquí sería B, N, 0, Bn, 1, etc. ¿No? Entonces ahora lo que hago es que esta matriz va a estar conformada por estos A1, K, A2, K, bueno, se entiende, ¿no? B1K. O sea, cada uno de estos va a ser una matriz de Jacobi. Aquí es B1K, K, etc. ¿Ok? Escalar. Escalar. Y J va a resultar ser la suma ortogonal de estos JK. Ok, esto es muy sencillo, es simplemente para ver un caso sencillo, pero que nos va a ayudar a estudiar lo que queremos, ¿no? Entonces tengo esta descomposición y, por ejemplo, el operador J0, que era cuando teníamos aquí la identidad y aquí ceros, y aquí otra vez la identidad, pues obviamente satisface la condición de que pues, las identidades son diagonales. Entonces puedo hacer este truco y cada uno de estos va a resultar ser el laplaciano discreto escalar, ¿no? Ok. Ok, ¿de qué nos sirve eso? Bueno, primero vamos a hacer una observación. En el caso escalar. En el caso escalar, cuando tenemos ceros en la diagonal principal, el espectro necesariamente va a ser simétrico con respecto al origen. ¿Por qué sucede eso? Porque resulta que yo tengo mi operador escrito de esta forma. Ahora todo es escalar, por eso está de colores. Y yo puedo construir un operador unitario de esta forma, que simplemente es la diagonal de 1 menos 1, 1 menos 1 todo el tiempo. Resulta que esto es una transformación, es un operador que conmuta con los diagonales, obviamente, y que tiene esta propiedad con respecto al shift. Por lo tanto, si aplicamos U a JA de esta forma, obtenemos menos JA. O sea que el operador es unitariamente equivalente a menos el mismo. Ajá. Y si tienen eso, necesariamente el espectro que esté de este lado de la recta va a tener que repetirse de este lado de la recta. ¿Ok? Porque el espectro es invariante ante este tipo de acciones. ¿Ok? Entonces, lo primero que sabemos es que el espectro, simplemente por este análisis sencillo, es simétrico con respecto al origen. ¿Ok? ¿Los AN reales? Sí, son reales. Pero son reales, sí. Son reales. Ok.
Bien, entonces, ok, aquí tenemos esta situación, como lo son reales. Entonces, el operador escalar es autoadjunto, eso se puede ver porque también es acotado y simétrico. Este tiene espectro simétrico, que es lo que vimos en la diapositiva anterior, y además sabemos cuál es el espectro del shift. El espectro del shift es en realidad el círculo unitario. Y eso se puede ver de manera sencilla, simplemente, bueno, tratando de resolver la ecuación espectral, uno se da cuenta que no se puede resolver, por eso es que el espectro puntual es vacío, ¿ok? Y esto se puede ver por teoría general. De hecho, ya se sabe que el espectro de un operador unitario está sobre el círculo unitario. Simplemente hay que ver, hay que revisar, eso no es tan complicado, que no hay puntos resolventes sobre el círculo unitario. Cuando se comprueba eso, se comprueba que el espectro de esta cosa en realidad cubre todo el círculo unitario. ¿Ok? Y entonces vamos a aplicar el teorema espectral, porque el espectro de J0 va a ser el espectro de esta función sobre S. Entonces van a ser los puntos de este tipo, tales que Z está en el círculo unitario. Simplemente aplicar el teorema del mapa espectral. ¿Ok? Y esto nos da el intervalo menos 2, 2. ¿Sí? ¿Por qué nos da el intervalo menos 2, 2? Bueno, esta es simplemente la función de Zhukovsky. Entonces, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero bueno, es inmediato que es el intervalo menos 2, 2, ¿no? O sea que todo el intervalo menos 2, 2 es el espectro de este operador escalar, ¿ok? Pero en realidad lo mismo sucede para el operador por bloques. Es decir, si yo tomo el laplaciano por bloques, que es este, lo descompongo de esta forma, también es fácil ver que el shift tiene igualmente espectro que cubre todo el círculo unitario. Pero hay una diferencia. Cuando yo considero primero esta descomposición, o sea, esta descomposición que está aquí, y después analizo por separado los operadores escalares, puedo concluir un poco más que esto. O sea, que decir que el espectro es igual, todo es continuo y es simplemente el círculo unitario y el espectro puntual es vacío. Puedo además decir, puesto que los espectros el espectro de este operador es la suma de estos espectros, la unión, ¿no? Porque es una suma ortogonal. Entonces, en realidad lo que está pasando es que estoy encimando el intervalo menos 2, 2 un número infinito de veces, ¿no? Como resultado, la multiplicidad espectral de ese espectro continuo va a ser infinito. ¿Ok? Bien. Ok, entonces, bueno, ya estudiamos el laplaciano discreto, tiene espectro que está en menos 2, 2 en el intervalo. Es espectro continuo, no hay autovalores en ningún lado. Y ese espectro continuo tiene multiplicidad infinita. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hacer un análisis del laplaciano, es decir, de nuestro operador visto como perturbación del laplaciano discreto. Para eso recurrimos a las clases de Schatten von Neumann, que son clases de operadores compactos. Esta es la forma en la que yo represento la clase de operadores compactos. Entonces, si yo tomo un operador compacto en H, voy a decir que ese operador está en la clase SP de Schatten von Neumann. Si los números singulares, no voy a decir ahora qué son los números singulares, pero los que tienen un poco de conocimiento son números que se definen a partir del operador compacto. Si los números singulares son finitos. Si no me voy a detener en esto, simplemente quiero decir que existen tales clases de operadores compactos. El caso P igual a 1 es el caso de los operadores clase traza, y el caso P igual a 2 es el caso de los operadores Hilbert-Schmidt.
¿Ok? Bien, entonces tengo estos operadores y ahora vamos a construir un operador diagonal. Este operador diagonal va a actuar en elementos de H gótica. ¿Ok? Y vamos a considerar operadores que están acotados para todo n en z. Y vamos a tener las siguientes condiciones. Si resulta que el supremo de las normas de estos operadores, esta es la norma BH, es acotado, entonces el operador es acotado en el espacio H gótica. ¿Ok? Esto ya lo usamos en realidad cuando hablé del operador J, pero aquí lo estoy poniendo de manera explícita. Ahora, si estos son compactos y tengo que la suma de las normas BH es acotada, entonces el operador que vive en H gótica es compacto. ¿Ok? Y por último, si tengo que esta suma de las normas P, o sea, las normas P que están dadas a través de los números singulares, si la norma P, si la suma de las normas P de los operadores está acotado, obviamente aquí estoy diciendo que son compactos, puesto que la norma P es acotada. Entonces, si esto pasa, este operador, que es la diagonal de esos, está en la clase Schatten-von-Neumann P. De nuevo recordamos aquí nuestro operador, pero ahora vamos a ver que si nuestros operadores, estos son operadores diagonales, recordemos eso, y estos son los shifts, que son unitarios. Entonces, si yo tengo conocimiento de las propiedades de estos operadores diagonales, pues puedo inmediatamente ver qué clase de operador tengo, ¿no? Porque un operador compacto por un acotado, perdón, es compacto, etc. Ok, entonces vamos a ver qué tipo de operadores vamos a ver. Vamos a poner primero esta condición que está aquí. Bueno, aquí obviamente hay unos paréntesis porque estoy sumando junto todo esto. Cuando mis operadores son compactos y estas sumas son finitas, entonces J es una perturbación compacta de J0. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí está la explicación. Porque J y J0 se pueden relacionar de esta forma, usando mi definición de J. Y entonces este es un operador compacto, por lo que dije anteriormente. Este también es un operador compacto. Entonces resulta que, este también va a resultar ser compacto. Entonces todo esto es una perturbación compacta de J0. ¿Ok? Entonces, utilizando el teorema de Weyl sobre la estabilidad del espectro esencial, yo puedo inmediatamente concluir que el espectro esencial de J es el mismo que el espectro esencial de J0, lo cual es importante. También resulta que si yo pido esto, que es un poco más, ahora estoy pidiendo que estos sean operadores traza y que esta suma esté acotada. De nuevo, aquí hay paréntesis. Entonces, estos van a ser operadores clase traza, que también son un ideal. Entonces, multiplicados por un operador acotado, me van a dar un operador clase traza, lo que significaría que todo esto es clase traza. Y entonces puedo aplicar el teorema de Kato-Rosenbluth, que dice que el espectro absolutamente continuo se mantiene estable ante ese tipo de perturbaciones, ¿no? Entonces, con este análisis sencillo, yo puedo inmediatamente dar información sobre cómo o cuál es el espectro del operador J, que a primera vista parece un objeto muy complicado, pero
resulta que no es tan complicado. ¿Ok? O sea, bueno, ¿qué concluimos de la diapositiva anterior? Concluimos que el espectro esencial del operador J es este intervalo. No sabemos qué hay fuera de este intervalo, pero podemos darnos cuenta de qué es lo que puede pasar aquí si regresamos al caso en el que los operadores AN y BN son diagonales. ¿Ok? En ese caso, como ya sé, puedo descomponer mi operador en una suma ortogonal de operadores escalares de Jacobi. ¿Ok? Y para ellos existe un análisis similar para el caso escalar. Y bueno, es sabido, por ejemplo, que en el caso escalar, que está aquí en verde, el espectro es absolutamente continuo entre -2 y 2, y hay autovalores fuera del espectro. Aquí lo dibujé más o menos simétrico, pero en este caso no es simétrico, no es necesariamente simétrico porque la diagonal principal no es necesariamente 0, ¿no? Entonces, esto no es necesariamente simétrico, pero el espectro esencial sí es simétrico, que en este caso resulta ser, en el caso escalar resulta ser absolutamente continuo, ¿ok? Pero ahora, yo sé que si estos operadores son diagonales, entonces cada uno de estos JK es una matriz de Jacobi en sí misma, y esta matriz de Jacobi pues reproduce esto que está aquí. Sin embargo, haciendo variar las entradas de las diferentes JK, yo puedo hacer lo que yo quiera con los autovalores, ¿sí? Literalmente lo que yo quiera, ¿no? Entonces puedo hacer que haya puntos de acumulación, que es lo que quise representar aquí, fuera del intervalo -2, 2, ¿ok? Entonces, esto lo puedo lograr ajustando las diferentes entradas para las diferentes matrices de Jacobi, ¿ok? Entonces, como vemos, el espectro es mucho más complejo. De hecho, existe la posibilidad, y eso es un resultado clásico en la teoría de operadores de Jacobi, de que en realidad yo puedo poner autovalores allá adentro, ¿ok? Eso no contradice nada de lo que o sea, es posible hacerlo. En el caso general, cuando tengo aquí, cuando yo puedo escoger estas matrices a placer, ¿no? Sin embargo, en el caso que estamos viendo, y si realmente consideramos que nuestra perturbación es compacta, o mejor aún, clase traza, entonces no podemos tener acumulación, ni acumulación acá afuera, ni puntos acá adentro. ¿Ok? Y bueno, eso se puede, que no haya acumulación es simplemente porque el espectro esencial se tiene que conservar, y entonces tendríamos espectro esencial fuera del intervalo -2, 2. ¿Sí? El hecho de que haya autovalores allá adentro es un poco más complicado, pero también se puede concluir de las condiciones que estamos imponiendo sobre las sucesiones. ¿Ok? Entonces, o sea, en general podemos tener cualquier cosa, que es el dibujo de abajo, pero bajo la condición de que nuestro operador J es una perturbación compacta del operador del laplaciano en bloques discreto, entonces vamos a tener una situación como la que está aquí arriba, donde no necesariamente hay acumulación. O más bien, donde no hay acumulación fuera del intervalo -2, 2. Sin embargo, eso no responde completamente a la pregunta, porque en este caso el número de autovalores, en el caso escalar, es finito.
siempre. Hay un número finito de autovalores y todo lo demás es espectro continuo. ¿Okay? Sin embargo, obviamente como yo aquí puedo hacer lo que quiera con mis bloques, entonces aquí ya puedo tener una cantidad infinita de autovalores, si yo quiero, pero no puedo tener, si la perturbación es compacta, no puedo tener ni puntos de acumulación, ni autovalores con multiplicidad infinita. ¿Ok? Ok, que es propiamente con lo que nos vamos a quedar. Sin embargo, pueden acumularse en los extremos, porque eso no contradice el hecho de que el espectro esencial sea menos 2,2. ¿No? Entonces, podrían acumularse en los extremos. Y eso vamos a ver, bueno, lo voy a mencionar porque no lo vamos a ver, es un problema fundamental para el estudio de este tipo de objetos. Pero bueno. Entonces aclaramos más o menos cuál es el espectro y vamos a irnos a teoría de dispersión. Ok, entonces en teoría de dispersión yo voy a tomar estas ecuaciones espectrales. Esto recordemos que es la sucesión de elementos en L2, en H gótica. Y esto es en L2 cuando los elementos de cada entrada es BH en realidad, ¿no? O sea, yo puedo aplicar la expresión en diferencias a operadores también, ¿no? Entonces voy a estudiar estas dos ecuaciones de manera auxiliar para ver qué es lo que está pasando en teoría de dispersión. Y es obvio que si resuelvo la ecuación en diferencias utilizando operadores, pues cualquier solución de 1 estaría dado como la aplicación de ese operador a cualquier vector en el espacio de Hilbert. ¿Ok? Bien, aquí, ¿qué vamos a tener? ¿No? Resulta que no es difícil ver que si yo tomo sucesiones de este tipo, entonces soluciones de esta cosa para esta expresión diferencial, esta expresión sería, o sea, tau 0 aplicada a U de n, pues sería simplemente a n-1 un-1 más a n un más 1, ¿no? O sea, sin la diagonal, ¿no? Este sería tau 0, que corresponde, que es la expresión en diferencias que corresponde a J0. ¿Ok? Bien, y resulta que estas sucesiones se puede comprobar fácilmente simplemente introduciéndolas, o sea, simplemente aplicando la expresión en diferencias a esta sucesión. Se puede verificar que resuelven esta ecuación, siempre y cuando consideremos lambda el resultado de aplicar la función de Zhukovsky a z. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué tenemos? La función de Zhukovsky, bueno, eso todo el mundo lo vio en variable compleja, es la función, o sea, esta función va de aquí para acá, que convierte el círculo unitario en el intervalo menos 2, 2, y cualquier círculo que esté afuera del círculo unitario se va a convertir en una elipse que contiene al intervalo menos 2, 2. De forma similar, si yo tomo un círculo adentro de esta cosa, voy a obtener la misma elipse fuera del intervalo menos 2, 2. O sea, como sabemos, el interior del círculo unitario se convierte en todo el plano complejo y el exterior del círculo unitario se convierte también en todo el plano complejo, ¿no? Esta transformación la vamos a usar porque continuamente vamos a pasar de lambda a z, ¿ok? O sea, en vez de tomar lambda el parámetro espectral, vamos a tomar como parámetro espectral esta z que está aquí, ¿ok? Y eso nos ayuda porque en este caso las soluciones son muy sencillas, y lo vemos aquí en lo que se conoce como las soluciones de Jost. Las soluciones de Jost son soluciones muy particulares a la expresión en diferencias.
Y lo que vamos a hacer es proponer que se satisface esta condición, que le vamos a llamar, que es el késimo momento finito de la matriz, así le llamamos, que no tiene nada que ver con momentos. Y si se satisface esta expresión que es estrella, entonces, y para cada n estos están en BH, entonces resulta que existe una solución a la ecuación, a esta ecuación, que, donde tau es esta cosa, que se puede expresar de esta forma complicada, donde lo importante es en realidad el comportamiento asintótico de nuestras soluciones, ¿no? Esto lo vamos a considerar en el interior del círculo unitario. Esto puede extender hasta la frontera, pero en el interior del círculo unitario esto se comporta bien, sí, cuando n va a infinito, porque todo esto está acotado en realidad, y lo mismo sucede para esto, pero cuando vamos en el otro lado, cuando n va a menos infinito, ¿no? Entonces, esta solución se comporta bien hacia menos infinito, esta solución se comporta bien hacia más infinito. Y otra cosa que hay que enfatizar aquí es que esta solución es prácticamente la solución libre, ¿no? O sea, esta solución es asintóticamente similar cuando n tiende a infinito a la solución libre. O sea, la solución libre quiere decir la solución para J0, ¿ok? O para tau 0. Para tau 0 que está ahí. Mientras que esta solución es similar a la solución para tau 0, pero cuando n tiende a menos infinito. ¿Ok? Y a esas soluciones se les conoce como solución de Jost, y como vimos están bien definidas en el interior del círculo, salvo el 0, y se pueden extender continuamente a la frontera del círculo. ¿Okay? Los coeficientes R y T de la diapositiva anterior están dados por estas expresiones, mientras que los coeficientes Mn y Knm también se pueden encontrar recursivamente a partir de estos y de los coeficientes de la matriz. ¿Okay? Bien, aquí la parte interesante y que realmente requiere trabajar con cuidado es no perder la analiticidad de las funciones. ¿Okay? O sea, estas son operadores, son funciones con valor a operador, de hecho a sucesiones de operadores, que son holomorfas en el círculo, y eso es importante para el análisis posterior de esto. Ok, otra cosa importante aquí es que bajo la condición estrella, que es la que estaba 2 antes, esta, que es con k igual a 1, me parece, allá. Sí, de hecho para la existencia, a ver, ¿qué puse aquí? Sí, para la existencia basta k igual a 1 aquí. K igual a 1. Y aquí también, si tenemos k igual a 1, pero ahora estamos en el círculo, no estamos en el interior, resulta que estas cosas forman un sistema fundamental. ¿Qué quiere decir un sistema fundamental? Quiere decir que si yo tengo una solución de esta expresión en diferencias, entonces esta solución se puede expresar como una de estas, una de este par, multiplicada por un operador que tiene valores que depende de z, pero que no es una sucesión, sino es un operador, no depende de n, es un operador fijo, es como si fuera un escalar operador, y este es otro operador que depende también de z. Entonces, cuando cualquier solución se puede expresar de esta forma, decimos que el sistema es fundamental. El sistema de soluciones es fundamental, que es exactamente lo mismo que sucede en ecuaciones diferenciales o en escalares o en ecuaciones en diferencias escalares.
con la salvedad de que aquí tenemos que ser cuidadosos y de que en general no es esta afirmación no es tan fácil de establecer porque, digamos, en ecuaciones diferenciales es muy sencillo. Uno simplemente encuentra dos soluciones linealmente independientes. Y si sabes, en este caso, como tenemos una ecuación de este tipo, o de este tipo, son el análogo a ecuaciones diferenciales de segundo orden. Por lo tanto, el espacio de soluciones, si estuviéramos en el caso escalar, sería de 2 dimensiones y entonces basta con encontrar dos soluciones linealmente independientes y ya tenemos todo el espacio de soluciones. Sin embargo, en este caso es mucho más complicado porque tenemos espacios de dimensión infinita y obviamente, claro, como sigue siendo una ecuación de segundo orden, se puede expresar a través de dos soluciones, pero no siempre. Entonces hay que poner ciertas condiciones que son estas condiciones adicionales, que no las voy a poner para no perder tiempo y no poner cosas que no vienen al caso. Pero esto es importante y es una de las partes complicadas de esto, ¿no? O sea, realmente demostrar que esto es un sistema fundamental y que yo puedo expresar cualquier solución como una combinación de este tipo de estos pares de soluciones de Yost. ¿Ok? Bien. Y bueno, ¿cuál es la importancia de las soluciones de Yost? Pues la importancia fundamental es que yo puedo escribir a partir de estos objetos, o sea, a partir de las soluciones de Yost, una vez que yo sé que que forman un sistema fundamental. Puedo escribir con estas condiciones, que de nuevo es el caso k igual a 1, aquí, dentro del círculo unitario, pero sin los puntos más menos 1. Estos puntos que están aquí en rojo, los tenemos que excluir a priori si queremos encontrar una matriz M que satisfaga esta condición que está ahí. Y lo mismo sucede para la matriz S, que satisface esta condición. Propiamente me relaciona pares diferentes de soluciones de Yost. ¿Okay? A M se le conoce como matriz de transferencia y a S se le conoce como matriz de dispersión. Y todo esto es parte de una teoría muy amplia que no vamos a detener en ella, pero que se recurre a ella continuamente en física matemática. ¿Son invertibles? Sí, la matriz M, sí son invertibles fuera de estos puntos. Sí. ¿Esa es la condición? ¿Cómo? ¿Por eso es la condición o por qué excluyes eso? Sí, esta condición me garantiza, esta condición más la restricción del dominio de Z, donde está Z, me garantiza la existencia de esta M, estas matrices son invertibles, sí, y me permiten relacionar una solución con, o sea, un par de soluciones de esta forma con un par de soluciones de esta forma. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, por ejemplo, aquí dice que la matriz de transferencia toma soluciones de Yost, que sabemos cómo se comportan hacia menos infinito, porque este par se comporta bien hacia, ¿cuál es? Este par se comporta bien hacia menos infinito. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, y se convierte en un par, está al revés, ¿no? Puede ser que me he equivocado acá. Z más... No, en realidad es que lo hace por pares, ¿no? O sea, este se comporta bien en más infinito y me lo convierte en algo que se comporta bien en menos infinito. Mientras que esta se comporta bien en menos infinito y me lo convierte en algo que se comporta bien en más infinito, ¿no? Porque está el menos ahí. Ok, mientras que la matriz, perdón,
me adelanté uno. Mientras que la matriz de transferencia, perdón, la matriz de dispersión relaciona estas soluciones que se les llama incidentes, o sea que se puede entender como que se acercan al objeto dispersivo y la relaciona con las soluciones salientes, que son las soluciones de esta forma, ¿no? Bien, y eso es teoría de dispersión y propiamente es lo que yo quería comentarles. Finalmente hay muchas cosas más que se pueden hacer aquí. Estos resultados están relacionados con teoría que se conocía en el caso escalar en algunos casos, pero obviamente el hecho de que estemos trabajando con operadores hace las cosas un poco más complicadas y a la vez más interesantes, y hace también que haya más posibles aplicaciones a la teoría. Bueno, y eso es todo lo que les quería decir. Muchas gracias.